Buenas noches, buenas tardes, buenos días, estimados compañeros y docentes del curso de ética. Mi nombre es Omar Mauricio Aguilón Aguilón y voy a realizar, digamos, la presentación o la exposición referente a la unidad 4, que tiene que ver con el tema de deontología aplicada, digamos, en mi campo de profesional o laboral, que tiene que ver con la archivística, la deontología del archivista o la deontología dentro del campo de la archivística. Para la exposición se propone, digamos, analizar dos dilemas morales referentes al campo de la archivística. Entonces, yo voy a partir, digamos, de sus, digamos, ciertos sucesos o acciones, digamos, que han sucedido digamos, en la organización donde yo trabajo, a los compañeros que trabajan en el área de archivística. No me han sucedido, digamos, en mi experiencia laboral o en mi trayectoria laboral, pero, digamos, son situaciones que, digamos, no se escapan, no son ajenas a, a que en un futuro puedan suceder, ¿no? Entonces, el primer dilema tiene que ver, como yo trabajo en la Contraloría General de la República, allí se manejan procesos de responsabilidad fiscal. O sea, los procesos de responsabilidad fiscal son aquellos que tienen que ver con, digamos, algún funcionario público, algún servidor público, digamos, ha utilizado más los recursos públicos, digamos, en términos de, en la ejecución de un contrato no se cumplieron con los requisitos, fue permisivo, no cumplió la de supervisión de los contratos, digamos que el contratista no ejecute la obra cierto, el objeto del contrato tal como se cumple, y hay una pérdida de recursos públicos, y entonces hay una responsabilidad fiscal tanto, digamos, del servidor público, digamos que el servidor público o del contratista. En este caso, digamos, analiza, digamos, hay diferentes presuntos culpables, digamos, en acciones de detrimento, y hay varios, digamos, presuntos culpables que, digamos, pueden ser actores públicos o actores privados, ¿cierto? Por lo general actúan ambos en un proceso de contratación pública. Entonces, ¿qué pasa? La Contraloría lleva un proceso de juicio fiscal a las personas que son responsables, digamos, del detrimento o de la pérdida de, digamos, del uso eficiente de los recursos públicos. Entonces, lo que se hace es un juicio para determinar la responsabilidad de cada quien en la pérdida de esos recursos, y lo que se busca, digamos, cuando haya un fallo condenatorio, es que, digamos, esas personas reparen financieramente o económicamente al Estado, o sea, reparen, digamos, el daño fiscal que ocasionaron, reparen, digamos, devuelvan esos recursos que se perdieron o que perdió el Estado, los devuelvan, digamos, otra vez al Estado mismo. Entonces, se llevan unos procesos de responsabilidad fiscal, donde se reúnen unas pruebas, se recogen unos testimonios, ¿cierto? Y eso, digamos, eso tiene que, digamos, estar totalmente custodiado o cuidado, ¿no? Tiene que tener esos expedientes, tienen que tener una cadena como de custodia, tiene que estar bajo responsabilidad de la persona que lleva el caso, que en este caso se llama un sustanciador del proceso. Digamos, es un abogado profesional que lleva el proceso como tal y lleva los expedientes y los archivos. Y de pronto, digamos, digamos, muchas pruebas llegan inicialmente por la unidad de correspondencia, y que es la primera, digamos, la primera es el primer actor o eslabón dentro del proceso archivístico.
porque la unidad de correspondencia es la encargada de recibir y distribuir, digamos, la documentación que surge alrededor de la, que surge alrededor, que llega, digamos, en las diferentes actividades que desarrolla la Contraloría General de la República. Yo me encuentro en la ciudad de Valledupar, en la región, y hago parte de la regional, digamos, eh, se llama eh, regional, digamos, Cesar, ¿no? Se llama, se llama colegia, es Contraloría Colegiada del Cesar, Gerencia Departamental del Cesar, y ahí, digamos, ahí se llevan todos los procesos que tengan que ver, digamos, con la región del departamento del Cesar en términos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, el primer dilema tiene que ver, explicando como el contexto, es que en la área de correspondencia, digamos, trabajan dos funcionarios, retención, digamos, la documentación ingresa por esa dependencia, esa dependencia distribuye la documentación a las diferentes áreas. El problema es que lo que me cuenta, digamos, el compañero en su momento dado, es que ahí llegó eh, una, unas pruebas para un proceso como tal. Lo que me cuenta la compañera es que a otro funcionario de archivo, digamos, como ajeno al área de del área de correspondencia, sino de archivo, eh, pues porque entonces lo que hizo fue que es, extrajo unas pruebas como tal del documento y ella me cuenta, se dice que esa persona pues le pagaron o recibió, digamos, sí, una compensación para, digamos, extraer de la unidad de correspondencia las pruebas que habían llegado dentro de un proceso específico, como tal, ¿no? Eh, lo que pasó ahí fue que ellos pudieron, digamos, reconstruir los archivos o las pruebas ya, las pruebas entregadas, ¿no? Porque conocían la persona, digamos, la persona que entregó las pruebas como tal y digamos que radicó la queja y las pruebas. Entonces, a través de la persona consiguieron copias y lograron subsanar la situación. Pero, qué se presentó? Bueno, dentro digamos, del código de ética del archivista, o dentro del, digamos, los principios deontológicos de la archivística, algo que es muy importante, digamos, una función o un deber más que todo, que tiene que cumplir un archivista es la conservación y protección, digamos, de los documentos o el acervo documental que dejan bajo su custodia o su cuidado, ¿cierto? Debe procurar, digamos, que se mantenga la integridad en términos de contenido, de no, no, no se altere el contenido de esos documentos, sea, digamos, fiel copia del original, o sea, el original, ¿cierto? Se conserva el original como tal. Y, digamos, ejercer digamos, su ejercicio archivístico en términos de que no beneficie intereses, ¿cierto?, de terceros o particulares, sino que se preserve, digamos, se preserve el bien común, ¿cuál que es? La conservación del documento como prueba de los procesos que se llevan al interior de cualquier organización, ¿cierto? Eh, digamos, son los insumos, los documentos, son los insumos que luego se convertirán en archivos, son los insumos principales para, digamos, la constitución, digamos, para la conformación de los diferentes expedientes documentales, de acuerdo, digamos, a las series documentales determinadas. Entonces, es un deber del, del archivista procurar que
ese documento se conserve de manera original, ¿cierto? Durante todo el proceso se organice o llegue a la dependencia, ¿cierto? Que necesita ese documento para el desarrollo de sus trámites, ¿cierto? Eh, es un punto vital, digamos, para la circulación de la información dentro de la organización y la conservación y el cuidado y la protección de esa información, que en este caso la información está consignada en documentos y un conjunto de documentos de acuerdo a los temas de interés de las series, subseries documentales. Estas terminan siendo, digamos, conformando un expediente, ¿cierto? Y en ese expediente da cuenta de un proceso, digamos, que se está llevando al interior de la organización. En este caso, digamos, ese documento que era una prueba documental, ¿cierto? De algunas acciones que indicaban la responsabilidad fiscal de ciertos, digamos, actores, tanto públicos como privados, dentro del proceso de responsabilidad fiscal, ¿cierto? Entonces era necesario que esos documentos se trasladaran al expediente como tal y se le entregaran, digamos, a la persona ya encargada, ¿cierto? De llevar el proceso y de la custodia y el cuidado de esos documentos, de esos documentos, de esas pruebas documentales, que sería el sustanciador del proceso. Listo. Eh, entonces, ¿cuál es el dilema? Es, digamos, que digamos, es deber del funcionario, ¿cierto? Y, de archivística, digamos, la custodia y el cuidado de esos documentos. Y que sea, o sea, y preservar la originalidad y la integridad de ese documento como tal. Porque va a servir para una prueba, ¿cierto? Como prueba dentro de un proceso, dentro de la organización. Segundo, ya analizando, digamos, en términos legales, los funcionarios públicos tienen que seguir, digamos, un código único disciplinario, donde se establecen, digamos, las conductas, ¿cierto? Correctas o incorrectas que deben seguir un servidor público y además que esas conductas dentro de ese código disciplinario tienen unas sanciones, ¿no? Al no cumplimiento, digamos, al no al seguimiento de esas funciones o a ese deber de cumplir la ley que tiene que seguir el funcionario público y entre los procesos, ¿no? No solamente, digamos, por omisión, por descuido, por olvido, se tiene cierta responsabilidad disciplinaria dentro de las acciones que adelante un servidor público. Para eso existe y tanto la acción sea dolosa, culposa, o sea, con culpa o sin culpa, con intención o sin intención, se tiene una responsabilidad, tanto por omisión o por actuar, por acción. Se tiene, digamos, una responsabilidad, digamos, de orden disciplinario, como servidor público. Entonces es un régimen que nos rige a nosotros, digamos, disciplinario que nos rige en el sector público y que tiene, digamos, unas sanciones que van de las más leves a las más graves de acuerdo a las faltas cometidas, a la gravedad de las faltas, que unas pueden indicar el retiro por algunos años, por meses, por algunos años, o por más de 20 años de la función pública, como tal, de un funcionario que actúe, digamos, en contra de ese código, digamos, disciplinario, o de ese código de conducta que se debe seguir cada servidor público, como tal, segundo. Y lo otro tiene que ver, digamos, con el papel que juega el archivista y dentro, digamos, la ontología del archivista
digamos, el deber de conservar el patrimonio, digamos, documental de una organización o de una institución como tal. Entonces es necesario darle, digamos, cumplimiento a esto, ¿no? Ya en términos filosóficos me parece que, y creo que también va a estar relacionado con el, 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 el segundo dilema moral, pero para este primer dilema moral tiene que utilizar, creo que una categoría importante dentro de la filosofía y dentro de la filosofía de la moral, ¿cierto? ¿Cierto? Y análisis ético, tenemos que apoyarnos en el concepto de imperativo categórico de Kant, ¿cierto? Donde se busca, digamos, alcanzar el valor máximo, ¿cierto? Que tiene que ver con el fin último de las cosas, pero en el sentido de que el valor supremo o máximo tiene que ver con, digamos, la categoría de humanidad, ¿cierto? Este imperativo categórico no es condicional, es incondicional. O sea, que se debe cumplir por un deber máximo de alcanzar el bien, ¿cierto? Es lo que entiendo, digamos, digamos, el bien supremo, el bien más, digamos, la máxima valoración dentro, digamos, del concepto que tiene Kant de humanidad, de ser humano, pero de alcanzar, digamos que su máxima valoración es la sí, su humanidad, pero muy ligado al concepto de dignidad humana, ¿cierto? Y, y alcanzar el bien a partir de una máxima moral, ¿cierto? El valor como un valor supremo en términos morales que busca el bien como tal, alcanzar el bien, no los fines, ¿no? No actúo si, no actúo, digamos, para alcanzar eh, un beneficio, sino que actúo para alcanzar el deber y el bien como valor supremo. O sea, la mejor, el bien como valor supremo de los seres humanos eh, con una connotación de humanidad como valor absoluto en cambio. Listo. Entonces, esa máxima que nosotros, digamos, en este contexto queremos alcanzar es, digamos, el deber que tiene, digamos, el archivista de proteger los documentos como un bien, ¿cierto? Público o un bien que, digamos, pertenece a una organización que hace parte de su memoria, ¿no? Como tal. Y que, digamos, es, es, es importante, digamos, que el archivista preserve, digamos, el documento como una fuente de información. Y que, digamos, la sociedad le ha entregado esa responsabilidad de preservar esa fuente de información, ¿cierto? Como un insumo, o como, más que todo un insumo, como un patrimonio de una organización. Y a nivel, digamos, de nación, de país, habla de patrimonio documental, ¿cierto? Que es importante su cuidado, su custodia y su preservación a futuro. En este caso, dentro de una organización, para, digamos, para poder cumplir con su misión y sus funciones determinadas, digamos, por la ley o la Constitución, en este caso de la Contraloría, digamos, tiene que cumplir con, permitir que se cumpla con la función de la, digamos, eh, cuidado cuidado de los recursos fiscales del Estado como tal, como patrimonio de todos que al final van a permitir, digamos, que el Estado mismo, digamos, pueda brindarle bienestar a sus ciudadanos como tal. Entonces, digamos, ahí entra muy, 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 muy
muy, digamos, nuestro contexto entra muy, es muy pertinente lo que tiene que ver con la corrupción, ¿cierto? Entonces ahí parte, digamos, la función primordial, digamos, de la custodia de los recursos públicos. Y en este caso, un recurso vital porque tiene que custodiar, cuidar el archivista es los documentos como fuente de información para los procesos como tal. Y además, digamos, esa documentación debe ser utilizada para el bien común de la sociedad y no para facilitar el beneficio particular de terceros, ¿cierto? En este caso, una persona que está implicada en un proceso de corrupción quería, digamos, eh, de daño fiscal, digamos, quería, digamos, desaparecer pruebas que incurrieran, que, digamos, hicieran énfasis en su culpabilidad fiscal. Entonces, nosotros, digamos, ahí tenemos una función muy importante dentro de la custodia, dentro del archivo, que es la custodia de todos esos elementos, digamos, probatorios, eh, que, digamos, tienen un impacto, ¿cierto? En los recursos de la nación, que esos recursos son de todos, ¿cierto? Y que van a permitir lograr, digamos, que la buena utilización de los recursos, el bienestar y el progreso, digamos, de nosotros como país y el bienestar de todos los ciudadanos como tal. Entonces, por eso es importante el cuidado de los recursos públicos como un bien mayor, ¿no? Un bien común que beneficia a todos. Entonces ahí parte, digamos, el concepto imperativo categórico para ser aplicado dentro de la deontología de la archivística como tal, ¿cierto? Que hay que cumplir una máxima, un valor máximo y el valor máximo es la preservación de los documentos y el cuidado de los documentos durante toda su vida, digamos, ciclo de vida como tal. Es una función del archivista estar pendiente durante todo el ciclo de vida, digamos, del documento y la conformación del expediente y lo que tiene que ver, digamos, el paso por el archivo de gestión, después el archivo central, su conservación, ¿cierto? Y después su paso al archivo histórico y, digamos, la preservación digamos, de ciertos expedientes de archivo para las generaciones futuras, donde se hace a través de un proceso de valoración documental, se determina, digamos, el valor científico, cultural, histórico de los documentos y se pasa al archivo histórico para preservarlos, digamos, y hasta donde sea posible para las futuras generaciones, que es una función, por ejemplo, que cumple el Archivo General de la Nación, donde se preservan muchos documentos históricos, digamos, de nuestro país como tal, y para, digamos, para preservar la memoria colectiva. El patrimonio documental permite preservar la memoria colectiva de nosotros como nación o como país. Entonces, eso es algo importante tener en cuenta, ¿no? Y pues esa es la función muy importante del archivista. Otra, digamos, dilema, para hablar del segundo dilema, que se va a seguir, que va a seguir, digamos, va a ser explicado por el imperativo categórico de Kant, tiene que ver, digamos, también pasó allá en la gerencia César, hace como 10 años, cuando, digamos, hubo un cambio de sede, se cambiaron de sede, se compró una sede nueva, nueva no, pero se compró una nueva, una sede que era un edificio de segunda, y entonces el edificio tuvo que ser remodelado, mejorado, porque ya estaba muy viejito y había que hacer algunas mejoras. Y hubo una falla en la construcción, lo que tiene que ver con el cielo, el cielo raso, con la terraza del edificio, que un proceso de impermeabilización de la terraza, todo eso para evitar las filtraciones. Pero lo que pasa es que hubo un error al momento de impermeabilizar, que se taparon los diferentes canales de agua lluvia. Entonces lo que pasa es que un día cayó una lluvia muy fuerte y se inundó la terraza y lo que hizo fue, ¡pum!, desplomar el,
el techo y penetrar, digamos, todo el agua del edificio. A pesar de que estaba en el último piso, sexto piso del edificio, entonces ocurrió ese accidente, porque tiene que ver con accidentes o emergencias de todo tipo que pueden poner en riesgo, digamos, digamos, la conservación, ¿cierto? Y el cuidado de los archivos como tal. Por eso hay que tomar medidas para, digamos, la preservación de los archivos o de los fondos documentales, prevenir, digamos, como emergencias que se pueden presentar en tipo de incendios, terremoto o inundaciones, y para la preservación del archivo. En ese momento, eso fue como en 2012, entonces no, 12 o 11, no, digamos, eh, la persona encargada del archivo tuvo que improvisar, digamos, una manera de cómo proteger los archivos, estar pendiente, digamos, su custodia para que no se perdieran, digamos, de la buena gestión de esa persona, no se perdieron los archivos como tal, se logró rescatarlos como tal, se logró protegerlos, a pesar de que en ese momento no se contaba ni con espacio para guardarlos, bueno, adecuados. Claro que sigue presentando todavía en la actualidad, se han hecho algunas mejoras, pero todavía falta mejorar de acuerdo a la normatividad que tiene que ver, digamos, con los espacios locativos para el almacenamiento y organización de los archivos. Que hay una normatividad pedida por el Archivo General de la Nación que, digamos, se tiene que cumplir y en la gerencia no se cumple como tal, departamental. Digamos, a nivel nacional, sí, ya sí cumple, tiene infraestructura, tiene todo, pero a nivel regional es más precario las condiciones. Porque los recursos son más centralizados, no descentralizados. Entonces ahí la gente eh, encuentra, digamos, ahí digamos un proceso de recuperación por parte del archivista, la persona encargada del archivo en ese momento, eh, digamos, de extraer los documentos, extraer los archivos, extraer las cajas, ponerlas en un lugar seguro y, digamos, protegerlas con plástico, en un sitio aislado donde, digamos, no vaya a penetrar el agua, digamos, por el accidente que hubo y no se vea afectar, digamos, el archivo como tal y no hubo pérdidas documentales. Entonces, digamos, ahí se dio respuesta, hubo un dilema pues en el sentido de que hubo una catástrofe, hubo un accidente como tal y cuál es la posición digamos, de del archivista. A pesar, digamos, que cuente con medios escasos, buscar, digamos, las estrategias para la protección y la conservación de los archivos hasta donde, digamos, se pueda, de acuerdo a las capacidades logísticas, técnicas, humanas con las que se cuente, ¿no? En ese momento. Que a veces, digamos, la gerencia no tiene esas condiciones como tal, departamentales, digamos, las sedes regionales de la Contraloría General no cuentan con los recursos adecuados y tienen muchas limitancias en ese sentido, entonces, pero entonces es deber del, del archivista la protección de esos archivos. Como ya se explicó, el archivo es un patrimonio documental tanto de la institución, ¿cierto? O organización, pero también un patrimonio, digamos, hace parte del patrimonio cultural de la nación. Sí, el patrimonio documental hace parte de ese patrimonio cultural que es mucho más amplio, ¿cierto? El patrimonio cultural es un concepto mucho más amplio que está tanto expresiones materiales e inmateriales de la cultura como tal. Entonces, en este caso sería un patrimonio material que tiene que ver con los archivos como tal. Entonces, es necesario la preservación de esos, digamos, de esos materiales como patrimonio documental. Entonces, el archivista, digamos, como ha pasado en otras entidades, que de pronto
esos espacios se aprovechan o, digamos, eh, para, digamos, declarar una pérdida total de ese patrimonio. A veces no se hacen los esfuerzos necesarios o no se cuenta con los medios, pero no se hacen los esfuerzos, así sean mínimos, para recuperar, digamos, el material como tal, sino que se declara pérdida total y ya viene ya un proceso, digamos, como de reconstrucción a largo plazo de ese material o se da por perdido, pero a veces la misma ley o normatividad exige que de alguna forma haya un proceso de recuperación o reconstrucción de ese material. A veces no se puede, o a veces no se hacen los intentos, porque yo he escuchado en otras entidades públicas que aprovechan, digamos, estos elementos, estas catástrofes para, digamos, deshacerse de cierto material documental o archivístico como tal, ¿no? Entonces, y declaran pérdida total de todos esos archivos. Algunos se reconstruyen, otros no, se dejan ahí como pérdida irrecuperable y de pronto con esa intención, o sea, se aprovecha esas circunstancias accidentales como puede ser terremoto, ¿no? Como puede ser, digamos, un terremoto, un incendio, una inundación, para, digamos, deshacerse de esos. Pues que la visión que por lo general, a pesar de que hay una gran normatividad, hay un reconocimiento, digamos, de la importancia de la gestión documental y de la archivística. Por lo general, las entidades públicas, bueno, hay sus excepciones, eh, consideran el archivo como un cúmulo de papeles hasta innecesario, que en términos archivísticos, legales y todo, tiene una función específica, digamos, como preservar la memoria de los procesos institucionales, que es algo importante, y permitir el flujo de información tanto al interior como al exterior de las organizaciones. Entonces el archivo es como la memoria, ¿cierto? A mediano, corto y largo plazo de las instituciones, y por eso es necesario preservar y conservar los archivos y los documentos. Entonces digamos, ese es el imperativo, digamos, utilizando la categórico planteado del deber, el deber del archivista, ¿cierto? Que es permitir la conservación, la protección, la organización, el inventario, ¿cierto? De acuerdo a todos los procesos archivísticos que, digamos, se encuentran establecidos en la norma y en la archivística, ¿cierto? Como ciencia, para la organización, clasificación, ¿cierto? Recuperación de información de archivo por parte del archivista como tal. Entonces el archivista tiene una función importante dentro de la organización, que es la custodia de ese, digamos, patrimonio documental, que es la memoria institucional, ¿cierto? Para el presente, para el futuro, digamos, de tanto la organización como de las generaciones y de una nación como tal. Entonces, eso es como los dos dilemas. Y frente al tema, digamos que de pronto plantea la profesora un aporte, el curso me pareció muy importante eh, frente al análisis, digamos, la reflexión de las, digamos, diferentes teorías, tanto la ética como la moral, aplicada, digamos, a nuestro quehacer profesional, que es importante ahorita en la actualidad, que hay una crisis, y en la sociedad que hay una crisis constante, digamos, de los valores y de la ética y la moral, donde prima, digamos, unos antivalores como normas casi éticas, por decirlo así, que nos dibujan como sociedad
y acentúan, digamos, todos los procesos de conflicto, violencia, desigualdad y desarrollo en este país como tal. Si, digamos, no, en términos culturales no tenemos una ética ciudadana, por decirlo así, que atraviesa tanto nuestro ámbito público como privado, tanto en nuestras relaciones personales, interpersonales o públicas. Sería importante de pronto complementar el curso de pronto con una conferencia, eh, digamos, de algún experto, digamos, del colegio, de archivística, ¿cierto? Sobre, digamos, la deontología del archivista. De pronto sería como una que se ha hecho con otras materias que la facultad propicie, digamos, como una conferencia, eh, ¿cierto? Una conferencia, o una discusión, digamos, por parte de un experto para, digamos, complementar lo que se está viendo en clase, ¿no? Como algo complementario. Sería muy interesante de pronto tener, digamos, la conferencia de un experto que complemente, digamos, estos temas y específicamente el tema de la ética en la archivística, de deontología dentro de la archivística como tal. Sería como un aporte. Muchas gracias. Feliz noche.